Esta semana estamos entrando en el mensaje sobre David, y el primer mensaje que vamos a ver, y creo que lo hemos mencionado con varias personas durante las próximas semanas, lo que vamos a hacer es ver elementos diferentes de la vida de David. Por eso comentamos aquí lecciones de la vida de David. Entonces, quizás el elemento en el cual vamos a enfocarnos hoy va a ser el pastor ungido. El pastor ungido. Vamos a estar principalmente en 1 Samuel capítulo 16. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, ahí es donde vamos a pasar la mayoría del tiempo. Y tengo ahí un poco de un diseño de una línea de tiempo, ¿no? Con el nacimiento de David, que realmente no sabemos nada, pero sabemos que está en la línea de tiempo porque nació en algún momento, ¿no? Y hoy empezamos con el ungimiento de él. El ungimiento del segundo rey de Israel marca una transición bastante grande. Y creo que, y lo mencionó la semana pasada, que Saúl va a servir como un contraste fuerte, creo, en la vida de David. Creo que no... ¿Alguien aquí no sabe más o menos la vida de David, la historia de David? Nadie no sabe nada. Yo creo que todos saben algo. Y entonces, si saben algo, saben que él tampoco es perfecto, ni mucho más, mucho menos. Pero creo que vamos a ver unas cosas muy interesantes a través de cómo Dios obra en su vida y cómo es su corazón. Y entonces creo que es muy importante que recordemos el matiz de cómo Saúl simplemente está empedernido, entra en las situaciones en las que está, y no es una cuestión de, es que Saúl pecó. No, es una cuestión de qué pasa en el corazón de Saúl. Y creo que vamos a empezar a ver una diferenciación, pero Dios elige a David específicamente, y vamos a aprender unas cuantas cosas hoy en el capítulo 16 de Primera de Samuel. El principio dice: ahora bien, versículo 1, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. ¿Recuerdan por qué estaba triste Samuel? Porque Dios le ha dicho a Samuel que Saúl ya no va a ser el rey, lo va a remover. Él se ha descalificado y Dios ha decidido que va a tener otro rey. Él dice, entonces, Samuel, en su corazón, en su deseo, en su amor por las personas, él estaba destrozado, estaba llorando. Pero Dios le dice: hey, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, está bien. Es tiempo de cambiar marchas. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Belén nos suena, ¿cierto? Creo que todos, que en nuestra cultura, Belén es como, ¿a qué huele Belén? ¿A Jesús? ¿A Navidad? Quizás a tamal, no sé, si fuera Belén de aquí, ¿no? En las fechas correctas. Navidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús va a nacer ahí. Pero tiene todo un comienzo. Quizás esa, la historia de por qué es que Jesús va a nacer en David, en Belén, está conectado aquí. Es interesante que ese Belén significa casa de pan. Pero hay algo interesante cuando estaba estudiando de que había un dios cananeo que se llamaba Lamo. Y yo sé que entre Belén y Lamo no suena mucho, pero en el original tienen un sonido más similar. Y algunos de los estudiosos piensan que es posiblemente que el Belén había sido como una transmigración, no es la palabra correcta, es como, bueno, cuando hacemos anglicismos y esas cosas, como transliteración de una palabra anterior a la hebrea, que es interesante porque en hebreo significa casa de pan, pero es interesante que el nombre Lamu, de donde quizás venía el pueblo original antes de que vieran los israelitas, tenían un dios y era el dios cananeo de la guerra. ¿Por qué menciono esto? Simplemente me pareció interesante que posiblemente en un lugar que antes era conocido por adorar al dios de guerra, ¿quién nace? Paz. Sí, el príncipe de paz, ¿no? Qué interesante, como un contraste, ¿no?
Un contraste entre estas dos realidades, hablando de contrastes como entre Saúl y David. Y la diferencia de que es en Belén y se busca un hombre llamado Isaí, que vive ahí. Por cierto, yo no sé por qué es tan diferente en inglés y en español. Yo es como si fueran dos nombres diferentes, pero Jesse en inglés, Isaí, pero Es que aparecen los dos nombres, Isaí y Jesse. ya sé, pero en todas las traducciones o Sí, bueno, yo me acuerdo que en Reina Valera a veces aparecía Jesse. Puede ser. Pero Isaí en español, que vive ahí, Isaí, interesantemente, tiene una relación a alguien que conocemos. Isaí es el hijo o el nieto de Obed, y Obed era, ¿alguien recuerda? Era el hijo de dos personas famosas. Sí, Ruth y Boaz, ¿no? Entonces, es interesante esa conexión, ¿no? Entonces lo llama, dice Isaí, que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. He elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Es interesante, él habla sobre ese elegido y creo que aquí hay una transición interesante, porque realmente Saúl, ¿quién lo eligió? Pero ¿quién lo pidió y quién dijo que lo querían? Era el rey del pueblo, el rey que quería el pueblo, lo que ellos querían, y Dios se lo dio, ¿no? Y no es decir que Dios no tuvo nada que ver con ello, pero es interesante porque aquí creo que hay un cambio y es como, hey, este es el que he elegido para que sea mi rey. Dios ha dicho, este va a ser el que voy a poner para que haga esta obra. Lo que sigue, y él le dice que vaya ahí para ungirlo, ¿no? Que agarrara ese frasco con aceite de oliva para ungirlo. La idea de la unción es algo que vemos a través del Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento es interesante. Las personas y las cosas fueron ungidas en el Antiguo Testamento para significar santidad o separación para Dios. Recordemos que la palabra santo, ¿qué significa? No significa está apartado, ¿no? Está reservado para algo específico, ¿no? Entonces, ese santificar es el acto de hacer algo que es quizás normal, que es común o que es de esto y apartarlo para esto, para esta otra cosa. En el caso de Dios, para la obra de Dios. Separación para Dios. Y vemos ejemplos, porque dice ahí personas y cosas, ¿no? En Génesis 28:18 se ungen los pilares. En Éxodo 30, el tabernáculo y su mobiliario. En 1 Samuel y en Isaías se ungen escudos para una batalla que es para el Señor. En Jueces, en segunda de Samuel, primera de Reyes, se ungen reyes. En Éxodo vemos el ungir de sacerdotes, primera de Reyes, profetas. Vemos que esas cosas están siendo ungidas con el propósito de decir, esto es pertenencia de Dios para el servicio de Dios, está apartado para algo especial. Tres cosas para considerar en la idea del ungimiento o la unción. La importancia y solemnidad de la unción se demuestra en tres maneras. La primera es por el hecho de que era una ofensa usar el aceite sagrado para un propósito común, y esto merecía la excomunión. Éxodo capítulo 30 se explica después de que crean este aceite especial para ungir las cosas y marcarlas como separadas para Dios. Dijeron, hey, no se puede usar para un uso común. Yo no siempre, pero uso aceite para mi barba. Es algo que yo hago para que esté todo tu años. Así es el secreto. Si querían saber el secreto, no. No hay secreto. Simplemente ocurre. Pero no se podía usar para algo común, para algo mundano, para algo de esta tierra, esta unción que era especial, que Dios era el que decía, ok, vamos a hacer eso. Otro caso, segundo, por la autoridad que llevaba la unción, de modo que, por ejemplo, mientras los compañeros comandantes de Jehú despreciaban al profeta como un loco, el profeta que acaba de ungir a ese rey, ellos decían, este hombre está loco, y se burlaban de él, no se atrevieron a resistir las implicaciones de su acción, o sea, de la unción, de decir, este es el rey, sino que aceptaron sin cuestionar que él fue ungido como rey, que el que fue ungido como rey debe ser rey.
Interesante, ¿no? Que incluso tiene esa implicación de que quizás no tenían respeto por la persona que está ungiendo. Están diciendo, este hombre está loco, pero el hecho de que haya un ungimiento tenía un valor grande. Lo vimos un poco la semana pasada y lo veremos a través de la historia de David en otro momento. La idea de que él decía, yo no puedo matar a quién. ¿Se acuerdan? A Saúl, pero él se refiere a él como el ¿qué? El ungido de Dios. Ven que David mismo entendía esta gravedad en su vida y la respetaba. Decía, este hombre quiere matarme, lo tengo aquí, está en el momento más vulnerable de su vida, puedo hacer lo que me dé la gana, incluso pude cortar un pedazo de su ropa, pero no lo voy a matar. No lo voy a matar, no importa lo malo que sea, no importa lo que él ha hecho hacia mí, es sagrado. No puedo hacerlo. Esto es responsabilidad de Dios. Dios se encarga de esto. Y un tercer ejemplo de quizás esta solemnidad que viene con el ungimiento es por el efecto producido en el ungido, la persona o cosa que se vuelve santa. Vemos ejemplos en Éxodo y en 1 Samuel sobre estos cambios y lo veremos en la vida de David. Lo vimos en la vida de Saúl también. Dios, después de ungirlo, lo usó de una manera grande. Tristemente en su vida, él resistió eso y Dios tuvo que rechazarlo. Dios ha elegido ungir a David como el nuevo rey. Ahora, Samuel tiene un poco de una preocupación, él dice, pero Samuel le preguntó, hablando del Señor, dice, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Es razonable. ¿Se acuerdan? Es Saúl, su carácter, no es como el más intentó clavar a su hijo mismo, ¿no? Porque no le gustó. Mata a 70 sacerdotes, 80 quizás, creo. Es una preocupación verdadera. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Dice el Señor, lleva contigo una novilla. Le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. El Señor, entendiendo la preocupación y que es real de Samuel, le dice, hey, ve y haz un sacrificio también. Entonces, eso es parte de tu oficio, es parte de lo que haces normalmente. Él itineraba, él iba a diferentes lugares, entonces no hay nada raro en esto. Hazlo para que no tengas esa preocupación. Invita a Isaí, recuerden, el papá de David, al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo, versículo 4, como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Ahora, recordar un detalle. No sé si se acuerdan en lecciones o cuando han leído, pero Belén es un pueblito pequeño. O sea, como una aldea, hablemos a las afueras de Jerusalén, pero no es importante, no es de valor así, no es estratégico, no tiene murallas, no tiene prestigio. Entonces, seguramente, estamos especulando aquí un poco, pero seguramente en esa itineración que Samuel tiene de ir a lugares a visitar y hacer sacrificios y a dar mensajes, Belén no es uno de ellos. Entonces, cuando lo ven, los líderes del pueblo que, dígame, ese no es quien quiero que es, ¿no? Y él dice, o sea, ¿crees que es Samuel? Sí, creo que es Samuel. ¿En serio? ¿Qué noticias nos trae? Un profeta de Dios podía traer buenas nuevas, pero también podía traer muy, muy malas nuevas, ¿no? Y creo que entiendo cómo ellos están como, ¿por qué está aquí? No me lo esperaba. Todo estaba tranquilo. Y llegó este hombre y dice, ¿qué pasa? Le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Ahora, creo que para su alivio, él dice, sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio.
Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos también los invitó al sacrificio. Necesitamos entender que en la ley de Dios hay especificaciones acerca de cómo uno tiene que llegar para hacer un sacrificio, para adorar a través de un sacrificio. En este caso, seguramente va a ser un sacrificio de paz al Señor. Van a estar adorando a Yahweh y hay ciertas reglas y es inesperado, ¿no? No es como que hoy, el día de Ramos, gracias, Ramos, lo esperamos, ¿no? Decimos, ok, viene, sabemos, está en el calendario. Igual en Israel hay ciertas celebraciones. Uy, viene el calendario. Hay ciertas cosas que necesito hacer, ciertas cosas que no debo hacer, ¿no? En la tradición, yo no sé si se hace en Costa Rica, pero en muchas partes, ciertas tradiciones religiosas dicen que durante 40 días se deja de comer ciertas cosas o se hace ciertas promesas, ¿no? Y en otros lugares, el viernes, por ejemplo, solo pescado, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hay rituales, hay reglas, hay ordenanzas que se siguen. Aquí igual. Ahora ellos no se esperaban esto, entonces Samuel les ayuda a pasar por el rito, el proceso de estar listos para poder llegar a participar en esta adoración a Yahweh, en esta ofrenda de paz de este novillo. Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también y todo el sacrificio. No para adelantarme demasiado, pero el que se sabe la historia, ¿están todos? No. Falta uno, ¿no? Falta el invitado a la fiesta. Interesantemente, creo que entonces nuestro amigo David no llegó al sacrificio, no participó. No sé por qué, pero tengo mis notas aquí que hasta cierto modo, cuando llega, y esto es extrapolando un poquito, pero cuando llega Samuel a esta situación y tiene este animal y falta alguien, me viene una historia anterior, como de cuando había un sacrificio, pero no un animal, y no sé hasta cierto punto que hay como una imagen de que hasta cierto punto David va a hacer un sacrificio al Señor, va a ser entregado para el uso de Dios, ¿no? Y está esta imagen, ¿no? De este sacrificio, de cuando damos algo al Señor. Versículo 6 sigue diciendo, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Interesantemente, es el primer hijo, es el mayor, quizás sea el más grande. Ahora, si miramos el significado, Eliab significa mi Dios es Padre. Es un buen nombre fuerte, ¿no? Como parece un buen nombre para un rey. Categóricamente en el sentido de que es el mayor de la familia. Sí, estamos ahí como, ok, este parece ser un buen candidato. Seguramente es este. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Yo no sé si exactamente en el corazón, en la mente de Dios simplemente en su sabiduría dijo que David es. Obviamente él sabe eso. O si hay hasta cierto punto como es un hijo de Esaú. ¿Y cuál de ellos? Porque este lenguaje dice, he rechazado a este, ¿no? Y dice, uno de sus hijos. Entonces, hay casi como esa idea de que iba a ser uno de los hijos, pero este no es. No juzgues por la apariencia o por la estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Él le dice a Samuel directamente, no las veo de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias. ¿Nos suena familiar? Solo tenemos que echar marcha atrás una semana, ¿no? ¿Cuál era el rasgo principal de Saúl, disculpe, el primer rey? Era alto. Y guapo. Guapo, bien parecido. O sea, era lo que usted quiere en un rey. Cuando por fin lo sacaron, ¿se acuerdan? Cuando lo sacamos detrás del piano, detrás de las maletas, y de repente, y claro, por eso se tenía que esconder ahí, porque como dijimos, como Eric,
no se puede esconder con nosotros, porque vamos a decir, ahí está Eric. Aunque hagamos una bola, todavía ahí está Eric. Yo sí, yo puedo desaparecer entre todos ustedes y no me encuentran, ¿no? María, ha habido un par de veces que no la hemos encontrado. Pero el pensamiento tiene sentido, ¿no? Queremos eso. Yo tuve la experiencia hace años cuando tenía quizá la edad de mi hijo. Era un día que no tenía que ir a la escuela, entonces apareció que el rey y la reina de España iban a venir a visitar Móstoles. Por cierto, Móstoles es como si, bueno, son 300,000, pero no llegaba, los reyes no llegan ahí. Entonces era como un gran burubum. Ahora, yo no tenía que estudiar, todo el resto de la gente sí. Fue interesante porque yo le dije a mi mamá, ¿puedo ir a verlos? Quiero ver el rey y la reina. Y llevé mi cámara y lo que era un montón de señoras ahí, porque eran las amas de casa que pudieron salir a ver al rey, ¿no? Y a la reina, Totuanis, todo el mundo trabajando en la escuela, pero yo ahí. Yo recuerdo específicamente que entre ese montón de señoras de 30, 40, 50, 60 años españolas, aparece no solo el rey, sino la reina. Se veía, no importaba que hubiera una bola. Eran muy altos. Yo creo que el rey casi tiene 2 metros y la reina como 1,80 m. O sea, eran altos. Y usted decía, muy bien, eso es un rey, eso es una reina. Y yo tomando fotos. Por ahí las tengo, ¿no? Qué tuanis. Eso es antes de que el señor tuviera que escapar del país. Qué mal. ¿Cómo puede terminar un buen rey mal? Por cierto, si no lo sabían, el rey de España se tuvo que ir. Desapareció. Un poco como la historia de Samuel, ¿no? O Saúl. Pero yo lo entiendo, yo lo he experimentado. Yo recuerdo el entusiasmo de ir a ver al rey, ir a ver a la reina y darme cuenta lo alto que eran y lo apuestos que eran y de la manera que saludaban a la gente y la manera que la gente los amaba. Porque los amaban. Usted lo veía, no era como, yo no oía a nadie decir, ¡buh! Todos eran como, y yo igual que todos ellos. Qué bueno, rey. Yo no quiero un rey así como yo, calvo, bajito, con la barriga. Yo quiero a Eliab, uno con un nombre fuerte. Mi Dios es Padre, grande, alto, el mayor, el que tiene imponencia, el que ya está preparado para liderar a la familia. Yo hubiera dicho lo mismo que Samuel hubiera dicho. Este es, claro que sí. Sí, buena, Dios, buena. Pero ¿qué dice? No. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón y creo que ahí está la clave de todo ese mensaje. De todo ese mensaje está ahí. El Señor mira el corazón. Pasa al siguiente hijo. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Eso siempre me parece interesante porque es como, no sé, es que hasta que lo estudié un poquito más, yo pensaba que él estaba en el fila y así como, ay, no, okay. Pero dice que caminaba, entonces yo no sé si está como haciendo el desfile, no sé. Pero dice, entonces Isaí le dijo a su hijo Aminadab, el segundo, que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, no sé por qué se cortó ahí ahí. ¿Alguien tiene el texto? ¿Me lo lea? Lo que me falta ahí. Este no es el que el Señor ha elegido. Gracias, este no es el que el Señor ha elegido. Hay un fallo de transcripción. Aminadab también tenía un buen nombre. Mi padre es noble. Qué bueno. Eso es un buen nombre para un rey. Mi padre es noble. Pero no. Después, versículo 9, Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo, tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Creo que quizás no tenía mucho que ver con que si no hubieran sido capaces de liderar. Sabemos por una historia futura que eran hombres que iban a la batalla porque David se los va a encontrar en la batalla. Venían
seguramente de una buena familia, tenían buenos nombres, pero no olvidemos el final del versículo 7. El Señor mira el corazón. Creo que hubiera tenido todo el sentido culturalmente, que hubiera sido Eliab, el mayor, ¿no? El primogénito, el que recibiría la mayor porción, el que tenía la mayor responsabilidad. Pero Dios tiene un plan diferente. Y recordemos, creo que Saúl es lo que recibimos con nuestra expectativa humana. ¿No? Cuando decimos, ok, esto es lo que nosotros pintamos un cuadro, lo que es lo mejor, de lo que nuestro corazón quiere, de lo que nosotros creemos que es mejor. Eso es lo que Israel quería y recibieron lo que querían. ¿Recuerdan al principio de su mensaje? Dije ese dicho chino de cuidado lo que deseas, ¿no? Cuidado lo que pides. Sí. Porque puede ser y les pasó. En este caso, parece que va a haber un cambio. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. O sea, tengo uno más, pero ese como que no cuenta, ¿no? Como que ese es el que hace lo que nadie más quiere hacer. El que le tocó, en el nano, ¿no? No lo tome mal. Nano. El más chiquitín, el Benjamin, el retoño. No significa que no lo amen, pero para algo especial, ellos no saben quizás exactamente lo que viene Samuel, pero para Dios, no sé. Dice, mándelo. Samuel responde, dice, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Y aquí le puso como se la aplicó. No nos sentaremos a comer hasta que llegue. Ahí hubo como un incentivo. Sí, porque entendemos que en la mayoría como un sacrificio de paz, se sacrificaba el animal, se hacía el altar, se quemaba, pero se comía. Y amén. Samuel ha invitado a que ellos sean invitados de esta comida, pero él dice, hey, no, aquí no se sienta nadie hasta que llegue el que queda. Samuel no sabe exactamente si este es, pero sabe que Dios ha mandado a que unja a un hijo de Isaí. Ha visto a 7 y no son ellos, y le queda uno. Aquí es la estar esperanza. Entonces aquí nos quedamos de pie esperando. Tráiganlo. Ahora es interesante que David está cuidando ovejas y me puse a pensar acerca de esa idea de que Dios eligiera a un pastor para que fuera el rey que él había elegido, que él había preparado para Israel. Es simbólico, ¿sí? ¿Y qué significaba? ¿Y qué cosas aprendemos con eso? El primer pastor, ¿quién fue? Fue Abel. No solo, al principio, Génesis capítulo 4, versículo 2. Las ovejas fueron domesticadas en el antiguo cercano oriente desde el principio y se menciona más que cualquier otro ganado en la Biblia. Es el que más se conversa, más se menciona. Con las responsabilidades principales de guiar y proteger a su rebaño, la ocupación naturalmente se prestaba como un símbolo para aquellos en el liderazgo y para Dios. María acaba de decirlo, es como un símbolo, es algo que podemos decir porque ese liderazgo y la protección como que funca, ¿no? Como que tiene cabe bien junto. Hace años antes de que tomara esas fotos del rey, unos vecinos nuestros, o sea, unos misioneros amigos nuestros vivían en el pueblo que está a la par de nosotros, pero era como todo apartamentos, como han visto seguramente ahí, bueno, como los que están haciendo ahora, que ya no hay casas de plano, ¿no? Todo para arriba, pues así era en España, ¿no? Pero lo habían hecho en la mitad de ningún lado, o sea, como que era campo alrededor. Entonces íbamos ahí, iba a la casa de ellos y nos invitaban a comer algo y yo como era joven y estaba como Andrew, estaba solo, o sea, no había nadie más, yo me metí al campo y ahí conocí a un pastor como 1 año o 2 más que yo, 17, 18 años quizás, muchachillo. Y fue interesante ver cómo él trabajaba con esas ovejas, pastor de ovejas, por cierto, digo. Porque lo raro es que digo eso porque
durante años le decía a mis amigos, me decían, ¿y tu papá qué hace? Yo decía, es pastor. Y hasta años después me di cuenta que la mitad de ellos pensaban que mi papá andaba con ovejas. Porque en España no había pastores evangélicos casi, ¿no? Entonces, yo digo, todos me miran como, no huele a oveja, pero bueno, se ve como muy chaneado, pero eso son ovejas muy finas. Pero fue interesante ver la relación que este muchacho tenía, el cuidado, la manera en la que él se preocupaba, el ver que a veces había como esas quebradas, ¿no? Que son profundas, de 10, 12 metros, y las ovejas mayores pueden subir, pero a veces una oveja pequeña no puede, y me tocó un par de veces alzar una con él y bajar y subir y soltar al otro lado porque no podía. Pero no la dejamos atrás y la pobre mamá no puede llevársela tampoco. Y la mamá como que no es muy inteligente, la abandona de todas maneras. Entonces, hay que cuidar, ¿no? Y tiene este corazón. Hoy leímos en el pasaje de nuestro Salmo de hoy, leímos Salmo 23, pero quiero que lo miremos. Lo elegí por esa razón, pero vamos a leerlo otra vez. Y quiero que pensemos, David, creo que no es un spoiler decir que David está a punto de ser ungido rey. Creo que todos sabemos eso, ¿no? Entonces, como que no le voy a spoilear a nadie lo que está a punto de pasar. Pero quiero que nos metamos quizás en la mente y el corazón de un pastor y que Dios lo aplique al rey que él ha elegido. Veamos el mismo corazón de cómo David, que fue pastor, entiende esta realidad cuando leemos Salmo 23. El Señor, Yahweh, es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Este hombre entendía lo que significaba eso, lo que significaba ser un buen pastor que cuidaba. Yo no digo que él siempre fue buen pastor, a veces quizás no, pero él entendía lo que pasa cuando uno es un buen pastor y lo que pasa cuando uno es un mal pastor. Cuando uno cuida las ovejas y tienen todo lo que necesitan y lo que no. En verdes prados me deja descansar. Él dice, yo sé que el Señor me lleva con amor a ese lugar donde yo encuentro reposo. Me conduce junto a arroyos tranquilos, no en la quebrada, no donde se me van a ir. Veíamos una toma del río Jordán, ¿no? Lleno, no ahí no. Un río así suave donde puedo tranquilamente beber sin miedo. Sin lagartos que me coman tampoco, ¿no? A esa playa no. ¿Qué hace? Versículo 3, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Es interesante que honra el nombre de Dios, el hecho de que Él sabe cuidar a sus ovejas, de que Él sabe cuándo decir, esperen, están cansados, necesitan descansar. Por ejemplo, de que Él haya establecido algo como el sábado, el sabbat, de decir, hey muchachos, no pueden estar trabajando 7 días a la semana, eso no funciona. Necesitamos parar, necesitan descansar, de que nos pueda llevar a un lugar de descanso emocional, espiritual, cuando estamos en batalla en nuestra vida. Que Él pueda llevarnos a ese lugar a renovar nuestras fuerzas. Eso da honra, da gloria al nombre de Dios, porque solamente Él puede hacerlo. Y el que se ha entregado a Yahweh, el que se ha entregado al buen pastor y ha sentido el descanso de ser una oveja del Señor, sabe a lo que me refiero. Y David lo entendía, pero lo entendía de una manera muy interesante porque él había estado a cargo de eso. Él lo había visto. Entendía cómo esas dos cosas trabajan juntas, cómo es un ejemplo idóneo. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Tengo un amigo, pastor de una iglesia en Entre Ríos, y él me contaba la historia de cuando él era pequeño. Y a veces donde Acerrí, creo que es donde vivían ellos cuando era pequeño, tenían que pasar por lugares muy oscuros, porque no había lumbreras, no había luz. Y él dice, pero yo recuerdo que esos lugares de por sí me darían miedo. Pero dice, recuerdo de pequeño
agarrado de la mano de mi papá. Yo miraba para abajo y veía esos piezotes que él tenía, grandes. Y sabía que mi papá era policía también. Y yo iba tranquilo. ¿Quién se va a meter con mi papá? Eso es. No es que no pasamos y no es que David no pasaba por lugares terribles. Lo hace, lo hará. Pero él sabe que la vara y el cayado le protegen y le confortan, y creo que eso tiene un espectro grande, desde la protección hasta se me fue la palabra, pero la disciplina, cómo nos trae de vuelta al camino correcto. Y después dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Es interesante, no sé por qué, cuando estaba leyendo esto en el contexto del pasaje de hoy, el que hable de la unción, y antes dice, preparas banquete en presencia de mis enemigos. No sé. No lo sé. Quizás ahí en su familia había rivalidades, ¿no? No lo sé. Seguramente. Sé que no lo trataron muy bien cuando llegó ahí a cuidarlos, ¿no? O a espiarlos, decían ellos. No sé si se refiere a eso o si habla de otras cosas más amplias como sus otras experiencias, no lo sé. Pero él sabe que el Señor se preocupa y lo cuida como un buen pastor. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué increíble esperanza nos manifiesta David a la luz del buen pastor. A la luz de estar en la presencia y cuidados por el gran pastor. Es el corazón del pastor. Juan, capítulo 10, versículo 11 a 13, el Señor nos habla sobre algo. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Es solamente un encargado, un asalariado. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por dinero y en realidad no le importan las ovejas. Éxodo capítulo 22 tiene ahí las instrucciones acerca de que un asalariado no tenía la misma responsabilidad. El hecho es que si yo estaba cuidando algo para alguien, don Oscar me dejó su rebaño, yo lo estoy buscando y hubo un peligro, me van a matar, yo puedo salir y no soy culpable. No lo mismo cuando son mis ovejas, ¿no? Porque si yo pierdo mis ovejas, yo perdí mis ovejas. Hay una diferencia muy grande. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, versículo 11. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Interesantemente, cuando David está hablando con Saúl acerca de ir a pelear en contra de Goliat, y Saúl le está diciendo, es imposible, no puedes, eres un chiquillo, eres pequeño. Él le dice esto, dice, pero David insistió. Encontramos esta historia en 1 Samuel capítulo 7, el capítulo que sigue. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo mato, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Me parece interesante esa perspectiva de cómo él se tomaba las cosas. Él no veía ese rebaño como, bueno, es un... disfrute, toma un poco de sal. No, él veía esas ovejas como su responsabilidad. Algo por lo cual estaba dispuesto, si matar un león, matar un lobo, o sea, un oso, no es jugarse la vida, no sé qué es. ¿Cómo se llama? El año pasado, en noviembre,
tuvimos la oportunidad de, mi hijo y yo, tuvimos la oportunidad de ir a cazar con un amigo y nos subimos en árboles y esperamos a que llegue el pollo frito, porque así es como viene, no, nada feo. El venado, ¿no? Que es delicioso, pero el punto es, me dice mi amigo, por cierto, Jonathan, para que sepa, al rato este año nos cazamos un oso, porque hay marcas por todos lados. Andrew, ¿cuáles fueron las conversaciones después de oír eso? Como, pues no sé si usted sabe, un oso puede escalar un árbol como si estuviera corriendo por la calle. No, el árbol no lo va a parar. Y si decide que quiere moncharse a mí o a mi hijo, es como... Entonces, estar allá afuera sin oso no da tanto miedo. A veces de noche, cuando estamos esperando que salga el sol, hay ruidos raros y uno está como, ¿qué es eso? Pero saber que hay un oso, a mí, con un arma moderna, me da miedo. Me da un poco de pavor. David está hablando de perseguir a leones y a osos con un palo, como dice María, y pegarlo, y si hace falta, acabárselo. Señor, la mano pesada. Este pastor puede ser que sea el retoño de la familia, pero el varón es carga. No es cualquier cosa. Creo que David entiende la gravedad y la importancia de cuidar a su rebaño. Creo que David va a tener una perspectiva especial hacia el servicio que significa liderar a una nación. Va a tener una perspectiva importante. Dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará del filisteo. ¿Dónde está la esperanza de David? Está en el Señor. No está en su capacidad, no está en su jiu-jitsu, que es muy bueno. No es que tiene el mejor kung fu. Es que tiene confianza en el Señor. Él dice, yo sé. Y esta es, creo que la mentalidad que él va a traer a lo que el Señor le está trayendo ahora. Por cierto, si uno lee Amós capítulo 3, 12, se da cuenta que este correr detrás del animal no siempre acaba bien. Él dice así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados de Israel que moran en Samaria. O sea, no siempre el bichillo salía bien. A veces lo que quedaba era como para rostizar un poco después, ¿no? O un recuerdo, la oreja. Pero el pastor pelea. El pastor defiende. Entonces, ¿qué pasa? David está siendo el pastor. ¿Qué significa eso? Bueno, ojalá tenemos quizás una idea un poquito de qué conlleva eso. Y dice, entonces Isaí mandó a buscarlo, y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Es interesante porque Dios ha hecho algo que hace repetidas veces. Ha elegido como al menos esperado, ¿no? Vemos cosas similares con la historia de José, ¿no? Que en ese momento era el más joven antes de que naciera Benjamín, y quizás como el no esperado. Pasa repetidas veces, pero sabemos que en el reino de Dios, el que quiera ser el primero será ¿qué? El último. Y los últimos serán los primeros. Necesitamos entender que el corazón importa mucho más que la apariencia. El corazón importa más que la altura. Sorry, Eric. Pero aquí estamos todos iguales. Todos, ¿ve? Gracias a Dios. No es quizás lo que vemos afuera, que tantas veces como hombres y mujeres agarra nuestra mente, agarra nuestro corazón. ¿Cuánto impacto tiene realmente la apariencia en nosotros? Mucho, mucho. Está codificado en nuestro corazón. Eso es universal, trasciende etnias, trasciende culturas.
Todos tenemos esa manera de juzgar a las personas por la manera que se conducen, por la manera que hablan, por cómo se ven, por la manera, si tienen autoridad o no tienen autoridad. Medimos esas cosas, pero ¿qué está viendo Dios? Algo diferente. Algo que ni Samuel, ni Isaí, ni sus 7 hermanos esperaban. Y si estaban, no sabemos si se quedaron para la fiesta, los ancianos del pueblo, ellos tampoco esperaban eso. El mundo mira estatura, fuerza, posición, pero Dios puede empoderar al más insignificante. Cuando Dios elige usar a alguien, no importa. Esta semana pasada, el jueves, hablábamos acerca de jueces. Y hablamos acerca de algunas instancias en las que las cosas que Dios hace eran imposibles sin Dios. Completamente. No, nunca era sobre, es que eran 100,000 y los israelitas eran 200,000. Jamás. Eran miles y 300 y ni siquiera peleaban. No, Dios lo hace. Versículo 13, es el último versículo de hoy. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Es interesante que él dice que el Espíritu vino grandemente sobre David. El capítulo que viene, vemos el enfrentamiento con Goliat. Goliat no es el resultado de un muchacho que tiene demasiada puntería, de un muchacho que es prepotente o que se cree todo. La historia, y no quiero meterme demasiado, pero la historia de Goliat creo que se fundamenta sobre el poder de Dios, la fe que tiene él, la creencia. Entonces, para acabar hoy, simplemente tengo esta declaración y esa pregunta. El Señor juzgó a David, ¿por qué? Por su corazón. Eso es lo que él estaba mirando. Entonces, mi pregunta para mí y la pregunta para ustedes, ¿qué es el Señor cuando mira mi corazón? Porque eso es lo que Dios está viendo conmigo. Eso es lo que más le importa. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te doy gracias, Señor, que no dependes, Señor, si vas a usarme de si yo tengo todas las capacidades necesarias o si tengo el pedigrí o si tengo la capacidad o la educación o la estatura o la forma física o la apariencia, Señor, sino que lo que a ti te importa es lo que está en mi corazón, en nuestro corazón, Dios. Y Dios, tú, Señor, a través, Señor, de corazones que están dispuestos a entregarse a ti, Dios, haces cosas maravillosas. Señor, tú estás construyendo tu reino, Dios, y estás usando tu iglesia con personas, Señor, las cuales somos insignificantes, aparte de nuestra identidad que tenemos en ti. Que somos incapaces, excepto que tenemos el poder que tú nos has dado para capacitarnos a hacer las cosas, Señor. Y somos impotentes, Señor, para hacer un cambio en nuestra vida o en las vidas alrededor nuestra, Señor, en esta batalla a nivel universal contra las huestes del mal. Pero tú nos has empoderado como tus hijos y tus hijas. Nos has hecho embajadores, voceros de tu palabra, Señor, de tu voluntad, de tu evangelio. Dios, y por ende no nos avergonzamos del evangelio, el cual es el poder de Dios para la salvación. Dios, ayúdanos a no, Señor, intentar calificarnos de manera humana, sino, Señor, que tengamos la esperanza de que tú y solamente tú, Señor, fe en ti es lo que va a cambiar las cosas. La fe es la que va a mover las montañas. Y que podamos descansar en ti como el buen pastor, sabiendo que tú nos cuidas, sabiendo que tú nos guías, sabiendo que tú, Señor, eres el que nos va a dar el poder necesario para hacer las cosas a las cuales nos has llamado.
Dios, te pido que si hay alguien aquí o alguien escuchando, Señor, en casa, ese mensaje que puedan entender, Señor, que estás mirando el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y la pregunta es, ¿qué está viendo el Señor? Y si hay necesidad de arrepentimiento, que hoy sea ese día. Si es el día en el cual viene la salvación, Señor, que este sea el día en el cual la fe se deposite en ti. Dios, muéstranos realmente, Señor, el poder que está disponible a través de ti, Señor, cuando ponemos nuestra confianza completamente en ti. Y, Señor, que nuestro corazón lo cuidemos. Seamos rápidos para arrepentirnos, para echar fuera, Señor, el pecado que nos acecha. Dios, y buscarte a ti, descansar en ti, amarte a ti, Señor, y amar a tu pueblo. Te pedimos por estas cosas en nombre de Jesús. Amén.